Si estamos listos, entonces vamos a empezar con la clase de hoy. Habíamos quedado en la clase anterior, por ahí me preguntan en el chat que si tiene que tener referencias bibliográficas. Pues sí, póngame la referencia, pero no tiene que ponerle ningún formato en especial. Eso que van a hacer es buscarlo en internet, entonces nada más pónganme el enlace de la página de internet donde sacaron la información, pero nada más. Ok, vamos a retomar entonces lo que habíamos quedado en la clase anterior, que era el aspecto de, ya habíamos terminado con diagramas de orbitales electrónicas anómalas. Entonces vamos a continuar. Vamos para terminar el tema 5 hoy, pero básicamente lo que nos queda es hacer un poco de práctica del tema 5. Entonces tenemos algunos ejercicios interesantes para ir resolviendo. De acuerdo, chicos, vamos a ir con ese primer ejercicio. Aquí entonces vamos a empezar ya a combinar todos los aspectos de configuraciones electrónicas, diagramas de orbitales y también de números cuánticos que hemos venido trabajando. Entonces, este primer ejercicio, tenemos ahí varios diagramas de orbitales y tenemos al elemento niobio. Y tenemos que buscar si esas configuraciones electrónicas que tenemos ahí son correctas para ese elemento que es el niobio. Entonces, lógicamente, para poder hacer esa comparación necesitamos la configuración electrónica del niobio. Entonces, tendríamos que partir de que el niobio tiene la configuración electrónica. Buscamos el gas noble anterior al niobio, que es el criptón. Eso nos deja una configuración que va después del bloque 5. Entonces empezamos con 5s con 2 electrones y entramos al bloque 4d. Y ahí en el bloque 4d tendríamos 4d con 3 electrones. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver qué opciones tenemos. Primero, chicos, ahí vamos a hacer un cambio, porque estoy viendo que aquí en la presentación dice argón, realmente ahí el gas noble es criptón. Esa es una imagen. Entonces, nada más vamos a corregir aquí, en vez de argón, debería ser criptón para cada una de esas opciones. Entonces, aquí criptón, aquí tenemos criptón, y así para todos los cuadros. Un pequeño error ahí. Muy bien. Entonces, vamos viendo esas configuraciones y esos diagramas de orbitales. Este primer diagrama de orbitales tiene un comportamiento interesante. Si recuerdan lo que vimos al puro final de la clase anterior, hablamos de las configuraciones electrónicas anómalas y vimos que hay ciertas configuraciones donde podemos mover un electrón, generalmente de los orbitales S, para pasarlo a un orbital D. Entonces, aquí nos quedamos sin un electrón en el orbital 5D y lo pasamos al orbital 4D. Ahora, díganme ustedes si ustedes consideran que eso es una configuración correcta o no. ¿Eso sería una configuración estable o no sería una configuración estable? No. No. Es que no es parte de los elementos que forman anomalías, ¿no? Bueno, no es parte de los elementos que forman anomalías, pero ¿por qué el niobio no es parte de los elementos que forman anomalías? Es que, digamos, ese electrón se pasa cuando, digamos, para llenar el otro nivel, y en ese caso igual lo estamos pasando, pero tampoco lo estamos completando, entonces no es necesario pasarlo. Exactamente, ese es precisamente el punto. No ganamos nada con pasar ese electrón del orbital 5S al 4D. Igual estamos quedando con un orbital
que está desbalanceado y que tiene un espacio disponible. Entonces, no estamos ganando nada de momento. Esta configuración, entonces, posiblemente no sea la correcta. Ahí tenemos ese error. Veamos la que está a la derecha. Ahí a la derecha tenemos, perdón chicos, a la derecha tenemos una configuración donde tenemos la cantidad de electrones correcta. Tenemos 5s2, 4d3. Pero tenemos ahí un acomodo peculiar. ¿Quién me puede decir qué error tenemos ahí en ese orbital? La flechita está para abajo y eso no es posible, está rellenando todos los orbitales. Ok, un spin está para abajo donde no debería estarlo. Estamos llenando todo ese primer orbital de tipo D con 2 electrones. Recordemos que la regla de Hund nos dice que los electrones se van a colocar primero todos con spins hacia arriba. Entonces, esto no ocurre. Ahí ya tenemos otro error. Vamos ahora con la tercera, y la izquierda abajo. A la izquierda abajo tenemos orbital 2s, perdón, 5s con 2 electrones, todo bien, y el orbital 4d se está llenando según la regla de Hund. Entonces, estamos llenando todo con spins primero paralelos. Parece ser que esa configuración está correcta. Vamos a descartar nada más la última, a ver si efectivamente esa es la buena. En la última tenemos otro problema relacionado con los spins. Vean que aquí este orbital, el tercer orbital de la subcapa D, tiene un spin para abajo. Recordemos, todos los spins siempre se llenan primero para arriba, entonces esta configuración también está errónea. La configuración correcta sería entonces este caso. Regla de Hund, todos los spins primero para arriba. ¿Hay dudas, chicos, ahí con esa pregunta? No. Okay. Las anomalías acontecen cuando son en 4 y en 5, ¿verdad? Que si acontece O el 4 y el 5. ¿El 4 y el 5 qué? cuando D es 4 y o 9. Cuando es 4 y cuando D es 3, cuando D es 4. 3 y 4. Y a veces ocurre en el D5 también. Entonces hay que considerar los 3 orbitales D. Pero lo común es verlo, eso sí, en el orbital D. Vamos a ver esta pregunta. Vamos a dibujar diagramas de orbitales. Esto ya lo habíamos trabajado bastante en la clase anterior. Vamos a repasar un poco. Aquí teníamos cloro y teníamos hierro. Eso lo dibujamos en la clase anterior. Entonces, les doy unos 5 minutos para que hagan la configuración de germanio y de talio. Y la revisamos. Entonces, germanio, deberían buscarlo en el bloque D. Nada más les voy a poner el Z para que se guíen un poco. El germanio tiene ZD32 y el talio tiene ZD81. Entonces, ahí rápidamente, chicos, les doy unos cuantos minutos para que lo resolvamos. Chicos, por cierto, con los exámenes, con los reclamos, para los que me han mandado correo y todavía no se los he contestado, tranquilos, ahí yo los tengo todavía. Estoy terminando de revisar. Es una semana un poco ajetreada, pero ya yo espero entre hoy, posiblemente hoy en la tarde o en la noche, ya les va a llegar entonces la respuesta al correo.
Ok, chicos, vamos a revisar. Entonces, ahí en el caso del germanio, siempre sacamos primero la configuración electrónica. Germanio tiene como gas noble al argón. Tenemos bloque 4s2 lleno, 3d lleno. Y entramos al 4p con 2 electrones. Ahí la segunda posición. El diagrama de orbitales sería argón. Tenemos orbital 4s, tenemos 5 orbitales 3d y tenemos 3 orbitales 4p. Y llenamos con electrones. 4s completamente lleno, 3d completamente lleno, 4p. Vamos con 2 hacia arriba. Y en el caso del talio, el gas... Profe, Sí, ahí no se puede pasar en el del germanio uno del S para el... Ah, ok, no, es que es 4P, perdón. No se puede, ¿verdad? ya están muy largos los orbitales, tienen a todo el 3D de por medio, entonces ya no se pueden pasar. Para pasar tendría que ser de orbitales que estén a la par, orbitales adjuntos. Y para el talio, tendríamos xenón, como gas noble anterior al... Y tenemos, después del xenón viene 6S con 2, pasamos por todo el 6S, luego del 6F viene 4F, 4F también lo pasamos todo, viene 5D, también lo pasamos todo, y quedamos con el 6P. Y talio es el primer elemento del 6P. Por ahí ponemos un electrón. El diagrama sería xenón, una línea para el 6S, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para el 4F, 5 para el 5D y para 6P tenemos 1. Y llenamos. Todo 4F está lleno, todo 5D está lleno. Y por ahí nos va a quedar 6P solamente con un electrón. Entonces tampoco podemos hacer nada ahí con ese electrón, no podemos moverlo a ningún lado. No nos queda otra opción que tenerlo solo con el orbital 6P abierto. Entonces completamos ahí la configuración y el diagrama. Preguntas, chicos, ahí con esos casos. ¿Estamos bien? Profe, en el 6, en el P siempre se tiene que poner ¿qué es? Líneas. ¿Qué es, perdón, qué, Brandon? En el P siempre se tienen que poner 3 líneas. En la parte de Sí, P de los en el P electrones. siempre van 3 líneas, en el D siempre van 5 y en el F van siempre 7. Así vamos. Ok, gracias. Ok, siguiente caso, ahí tenemos unas configuraciones electrónicas. Vamos a dibujar el diagrama de orbital para cada caso y vamos a indicar los números cuánticos del electrón diferenciante. El primer caso. Primer caso es configuración 1S, 2, 2S2, 2P5. Como nos están dando la configuración completa, entonces no tenemos que colocar el gas noble. Ponemos una línea para el orbital 1S, una línea para el orbital 2S y 3 líneas para 2P. 1S está completamente lleno, 2S está completamente lleno y 2P tiene 1, 2, 3 para arriba, 4 y 5 para abajo. Entonces ahí tenemos el diagrama de orbitales. Ahora,
nos están pidiendo los números cuánticos, los 4 números cuánticos. Ojo que no lo piden para el electrón diferenciante. El electrón diferenciante es el último electrón que nosotros ponemos en la configuración. Lo llamamos diferenciante porque es el electrón que va a diferenciar en términos de números cuánticos un átomo de otro. Entonces, siempre tenemos que dar los números cuánticos para el electrón diferenciante. En este caso, nuestro electrón diferenciante sería el último que pusimos, es decir, este que tenemos acá, en el orbital 2p. Entonces, los números cuánticos los vamos a sacar para este electrón. Recordemos, los números cuánticos eran N, era L, ML y MS. Entonces, el número cuántico N es el más sencillo, es el número que acompaña el tipo de orbital. Entonces, N es igual a 2. Estamos en un orbital de una capacidad de tipo 2. El número L, recuerden que me daba el tipo de orbital. Aquí el tipo de orbital es un orbital P. Entonces, recuerden que los números de L eran, para S teníamos 0, para P teníamos 1, para D teníamos 2 y para F teníamos 3. Entonces, según esta pequeña regla, L debería ser 1 en este caso porque tenemos un orbital de tipo P. Entonces, N es igual a 2, P es igual a, perdón, L es igual a 1 porque estamos en un orbital P. Ahora, ojo el detalle con el número de ML. El número de ML, recuerden que nos daba la orientación en el espacio. Entonces, ya tenemos el nivel, ya tenemos el tipo de orbital, ahora necesitamos la orientación. La orientación es otra manera de decir en cuál de las 3 formas que tiene su orbital P está nuestro electrón. Entonces, de todo ese orbital P, ¿en cuál de esas posiciones está el electrón que a mí me interesa? Lo que vamos a hacer es que vamos a asignar los números cuánticos, un número cuántico para cada uno de esos orbitales. Entonces, siempre nos vamos a posicionar en el orbital del centro y le vamos a dar un número de 0. Ese orbital que está en el puro centro siempre es el orbital 0. Luego, hacia la derecha, vamos a escribir números enteros positivos y hacia la izquierda números enteros negativos. Entonces, hacia la izquierda tendríamos menos 1 y hacia la derecha tendríamos más 1. Entonces, el número de ML va a depender de en cuál de estas casillas esté mi electrón. Ojo que para saber el número de ML, por fuerza necesitamos dibujar el diagrama de los orbitales, porque solo el diagrama de orbitales me da esa información. Entonces, el electrón cae en el orbital 2p que está en el centro, que es al que le vamos a asignar el número 0. Entonces, ML aquí es un ML de 0. No sé si me entendieron bien esa parte. Pues es la primera vez que trabajamos esos orbitales. O sea, ¿de dónde sale el -1, el 0 y el 1? Ok, recuerden cuando vimos la presentación de configuraciones, perdón, de números cuánticos, que el número de ML podía ser cualquier número entero en el rango de menos L hasta más L. Eso es lo que habíamos visto de ML. Entonces, L es 1. Eso quiere decir que ML puede ser cualquier número entero entre el rango de menos 1 hasta más 1. Entonces, eso nos deja un rango que tiene 3 números. Menos 1, 0 y más 1. Entonces, cada uno de esos números cuánticos de ML está asignado a un orbital P, a una forma. Entonces, ya sabemos exactamente en cuál de esas formas tipo P está ubicado el electrón. Entonces, ese menos 1, 0 y más 1 viene de ahí, de que vamos a asignar un rango de números de ML desde menos 1, de menos L hasta más L. La otra forma en que lo pueden ver es como se los expliqué. Si ustedes toman su diagrama de orbitales y al orbital del puro centro le asignan un número de 0 y ustedes asignan números positivos y negativos a la derecha y a la izquierda respectivamente, entonces van a colocar también los números correctos. Eso sí, respetando que solamente colocamos números enteros. ¿Todo bien? Profe, ¿y cómo era que sacábamos el ML, pero desde la otra forma, digamos, no del diagrama de orbitales, sino de la configuración?
La fórmula que teníamos era esta, que está aquí abajo. El ML podía tomar números desde menos L hasta más L. Entonces, si nosotros sabemos cuál es el número de L, en este caso es 1, entonces sabemos que ML puede ser cualquier número entero entre menos 1 y más 1. Esas son las dos formas de sacarlo, a partir del diagrama o utilizando esa pequeña fórmula. Ok, más preguntas, chicos, ahí con ese número, que es nuevo. Profe, entonces ahí en ML usted puso 0, pero también podía poner -1 o 1. Si el electrón hubiera caído en esta última casilla, así como lo estoy dibujando ahora, hubiera sido más 1, el ML. Y si hubiera Ok. aquí, hubiera sido entonces menos 1. Ok, gracias. Ok. Ok, ¿más dudas, chicos, ahí con el número ML? Ok. Ya tenemos entonces 3 de los 4 números cuánticos. Nos queda nada más el MS. MS es el número del spin. Entonces, eso depende de si la flecha está viendo hacia abajo o hacia arriba. Si está viendo hacia abajo, como en este caso, le vamos a poner un -1. Flechas hacia abajo es -1/2, perdón. Y la flecha hacia arriba va a ser +1/2. Entonces, aquí tenemos flecha hacia abajo. MS es -1/2. ¿De acuerdo, chicos? De acuerdo. Okay. Vamos a hacer otro caso, entonces, para terminar de aclarar esto. Ok. Vamos con caso B, neón es igual a 3s2. La configuración electrónica es esa. El diagrama de orbitales sería neón, rayita, 3s, y tenemos 2 electrones en ese orbital. Entonces, ahí está el diagrama, listo. Vamos con los números cuánticos. N sería igual a 3, porque estamos en el nivel 3. L, recordemos que depende del tipo de orbital en el que nos ubicamos. Es un orbital tipo S. Según la regla, eso lleva un número cuántico L de 0. Bien, ahora vamos con ML. ML, nuevamente, va a depender del diagrama. Entonces, nos ubicamos en el orbital que está en el centro y le colocamos un 0. Resulta que en el caso del orbital S, como solamente tenemos un orbital, entonces el número de ML siempre va a ser de 0. Entonces, automáticamente, si vemos L igual a 0, ML también va a ser igual a 0. Si lo vemos con la otra regla, también tiene sentido. ML era cualquier número que estuviera entre menos L y más L. Realmente el número menos 0 y más 0 no existe. Entonces, solamente puede tomar un número, que es 0. Entonces, si L es igual a 0, ML siempre es 0 también. Y vamos con el último número, que es MS, flecha hacia abajo, -1/2. ¿Quedó claro, chicos? Sí. Ok. Vamos con el último. Tenemos, eso es manganeso, que es argón, 4s2, 3d5. Nuestro gas noble, argón, tenemos orbital 4s. Y tenemos los 5 orbitales 3d. Tenemos 2 electrones en 4s. Tenemos 1, 2, 3, 4
y 5. Buscamos aquí cuál sería nuestro electrón diferenciante. Es el último electrón que colocamos, entonces sería este electrón de aquí. El número de N sería 3. Ojo, aquí tenemos este nivel 4, pero ponemos el número de N del orbital donde está el electrón diferenciante. Entonces, 3L, según nuestra tablita aquí arriba, tiene un valor de 2 cuando el orbital es un orbital de tipo D. Y para el ML, vamos a tomar ahora la nueva regla que vimos. Nos colocamos en el puro centro de esos orbitales D. A ese número le vamos a otorgar un 0. Vamos a escribir números positivos hacia la derecha. Más 1 y más 2. Y hacia la izquierda ponemos negativos. Menos 1 y menos 2. Y vemos en cuál cayó nuestro electrón. 0 más 1 más 2. Entonces, el ML es un ML de más 2. Y el MS, ahora nuestra flecha tiene el spin hacia arriba. Entonces, el valor es de más 1/2. Ok, ¿cómo quedamos ahí con ese ML sobre todo? En ese caso, ¿estamos bien? Sí. Ok, perfecto, chicos. Ok, entonces, ahora, vean que nosotros hemos trabajado los números cuánticos poco a poco. Primero trabajamos números cuánticos de lo más general, nada más diciendo cuáles son las posibilidades de los números cuánticos. Ahora, ya con la configuración electrónica y con el diagrama de orbitales, podemos decir exactamente cuáles son los números cuánticos de un electrón. Entonces, esos números cuánticos, recuerden que son únicos para los electrones. Es decir, no hay dos electrones que tengan los mismos números cuánticos. Estos 4 números son mis 4 coordenadas que me indican exactamente dónde se encuentra ese electrón diferenciante que, como su nombre le indica, diferencia un átomo de otro. Entonces, recuerden, no podemos tener los 4 números cuánticos iguales entre 2 átomos. Profe, entonces cuando me piden los números cuánticos del electrón diferenciante es cuando solo se coloca el ML donde está exactamente, pero sí, o sea, si me piden todos los números, Ajá, si le piden todos los números posibles, entonces tiene que poner que puede ser, por ejemplo, en este caso, menos 2, menos 1, 0, más 1 o más 2. Si ya nos dicen específicamente para el átomo de, en este caso, el elemento manganeso, en el caso del manganeso en específico, cuáles son los 4 números cuánticos, ahí sí tenemos que hacer el diagrama de orbitales y asignar correctamente el número cuántico de ML. Gracias. Ok, vamos con este caso. Indique que está incorrecto en las siguientes configuraciones. La primera, 1s2, 2s2, 3s1. Entonces, ¿qué se les ocurre ahí, chicos? Todas La esas primera es que correctas. Hay que ver qué es lo que les falta. O que tienen adicional, no sé. Entonces, en ese primer caso, se saltó un orbital, ¿cuál orbital? el P. Ujú. Vean que aquí el orden está incorrecto. El orden correcto es 1s2, 2s2 y después del 2s2 viene 2p. Entonces tendríamos que tener 2p6 lleno para luego pasar a 3s2. Pues ahí está, perdón, ese es 3s1, para pasar a 3s1. Entonces nos saltamos ahí ese orbital 2p6, ese es el error. Segundo caso, neón 2s2, 2p3. ¿Qué se les ocurre, chicos? El 2S2 porque el neón se empezaría en el 3S2, si no mal me equivoco. Exactamente, muy bien, Javier. Eso es de neón. Pasamos no al orbital 2s2, los orbitales 2s2 y 2p3 están antes del neón. Pasamos a 3s2 y sería entonces 3p3. Y Y en la siguiente es el... Solo puede haber 2 electrones en el orbital ese. Exacto, Eso, muy bien. sí, eso. Entonces, así los veo muy bien afilados, chicos, así me gusta. Argón tiene que ser 4s2 nada más, no podemos tener 6 electrones. Si tuviéramos ahí 4 electrones, ¿dónde los mandamos? Al 3d. 3d, 4.
para tener ya ahí los 6, pero en ese solamente podemos tener 2. ¿Dudas ahí, chicos? Profe, en el primero, o sea, de acuerdo con los numeritos que tienen ahí, ¿no sería 2P1? Vamos a ver. Bueno, ahí estamos. Digamos, yo les estoy poniendo por así decirlo, la corrección, pero no es necesario poner la corrección. La corrección podríamos ponerla de dos formas. Ahí puede que haya pasado dos cosas. Puede que nos hayamos saltado el 2P6, ¿verdad? Que fue lo que yo asumí aquí, que nos saltamos el 2P6 y que lo que nos faltó fue escribir el 2P6. El otro error que pudo haber ocurrido es que la persona que hizo esta configuración colocó este electrón en el orbital donde no debía. En ese caso, sí podríamos tener una segunda configuración posible que sería 1s2, 2s2 y 2p1, ¿verdad? Es otra posibilidad. Pero realmente ustedes en el examen no les piden identificar, por ejemplo, errores en la configuración, pero no arreglarlos. Entonces, y no les pedimos arreglarlo precisamente porque hay varias posibilidades. Entonces, cualquiera de las dos es una posibilidad factible. Ok, chicos, vamos con este último ejercicio. Tenemos números cuánticos. Vamos a buscar el elemento de la tabla periódica al que corresponden esos números cuánticos. Recuerden que el número cuántico está asignado específicamente a el electrón diferenciante. Entonces, esos números me van a decir cuál es el último electrón que yo coloqué. Entonces, a ver, a partir de esto, damos ese primer caso. Tenemos un n de 3. Entonces sabemos que vamos a estar al final. Yo le pongo puntos suspensivos porque tenemos toda la configuración adelante. Solo vamos a colocar el último orbital. Tenemos un orbital de tipo en una capa 3. El L me dice que el orbital es P. Entonces sería 3P más un medio. Si dibujamos aquí los orbitales P, teníamos aquí 0. Este sería menos 1 y este sería más 1. Entonces quiere decir que el electrón está ubicado en este orbital, en el orbital más 1. Ahora, el detalle es que en el orbital más 1 pueden haber dos posibilidades. Puede ser que se llenó con el primer electrón que colocamos, es decir, puede ser esta posibilidad 3p3, o podría ser la posibilidad 3p6, la segunda vez que caemos en ese orbital. Entonces tenemos que fijarnos en el ms. El ms me dice menos un medio, entonces lo que estamos colocando es una flecha hacia abajo. El último caso. Entonces, este orbital al final sería 3p6. Entonces, ya ahí tenemos el último orbital. Ahora, ¿quién me dice cuál elemento termina con el orbital 3p6? Argón. Argón, exactamente. Entonces, este elemento de acá sería el argón. Entonces, así hacemos el paso contrario a lo que hacíamos en el ejercicio anterior. Estábamos sacando primero los números cuánticos a partir de la configuración. Ahora sacamos la configuración a partir de los números cuánticos. Y veamos el segundo caso. Aquí en el segundo caso, nuestra configuración electrónica va a terminar en la capa 5, en un orbital de tipo 2. El orbital de tipo 2 es el orbital D. Entonces terminamos en una capa 5D. El ML nos dice que de nuestros 5 orbitales asignados, con 0, menos 2, menos 1, más 1 y más 2, estamos en el orbital de tipo 2. Entonces, nuevamente podemos tener dos posibilidades. Podríamos tener aquí el primer caso, que sería el electrón hacia arriba que cae en el más 2. O podríamos tener el electrón hacia abajo que cae en el más 2. Entonces podría ser 5 de 5 o 5 de 10. En este caso MS es positivo, entonces nos tocaba el primer caso. Entonces nos quedamos con esta configuración. 5 de 5. Busquemos cuál elemento en la tabla tiene 5 de 5, chicos.
Renio. ¿Cuál dijeron por ahí? Renio, ¿no? No, no es el renio. Ah, sí, es el renio. Perdón, tienen razón. Renio. Sí, ahí estamos entonces con el renio. De acuerdo, chicos, ¿preguntas aquí con esto? ¿Estamos bien? Sí. Ok, muchachos, entonces, con esto damos terminado la unidad 5 de la parte de estructura electrónica. Entonces, si tienen dudas de algo de lo que vimos en todo el tema 5, desde teoría cuántica hasta esto de los diagramas de orbitales, ese es el momento para que podamos evacuar dudas. Entonces, cualquier cosilla que esté por medio, a lo que no les haya quedado claro. Profe, ¿podrías repetir la B, por favor? El caso B. Ok. Acá en el caso B, vamos, siempre empezamos con el número cuántico n para tener entonces la capa del nivel energético. Yo le pongo aquí los 3 puntos suspensivos indicando que tenemos otra configuración adelante, otros orbitales. Los números cuánticos solo me dicen cuál es el orbital donde sale el electrón diferenciante, el último orbital. Entonces, me dice que ese último orbital está en una capa 5 y según el L, recordemos que L puede ser, S tiene 0, P tiene 1, D tiene 2 y F tiene 3. Entonces, en este caso, un número de 2 me indica que el orbital es de tipo D. 5D. El ML lo sacamos a partir del diagrama de orbitales. Recordamos que en el diagrama de un orbital D vamos a tener 5 casillas, 5 formas de orbitales. Vamos a colocarle 0 a la forma del centro. Le colocamos más 1 y más 2 hacia la derecha, números positivos, y luego menos 1 y menos 2 hacia el lado de la izquierda. Entonces, según este caso, nosotros tenemos un ML de más 2, es decir, mi electrón diferenciante está cayendo en esa última casilla. Ahora, hay 2 electrones que pueden ubicar esa casilla. Puede ser el electrón, que es el que primero cae cuando nosotros colocamos 5 electrones. Entonces ahí ya aparece el primer electrón en el orbital más 2. La otra posibilidad es que el otro electrón que cae es el electrón número 10. Entonces, ese número de ML puede ser una configuración de D5 o puede ser una configuración de D10. Lo sabemos ya a ciencia cierta con el número MS. El número MS me dice que la flecha va hacia arriba. Entonces, el caso sería el escenario D5, porque el escenario D10 se caracteriza por tener una flecha hacia abajo, ya con los orbitales completamente llenos. Entonces, nos quedamos con esta configuración 5D5. Y 5D5, estamos en el último bloque de los orbitales D, que sería el 5D, y ahí escogemos al elemento, al quinto elemento de ese bloque, que sería, como lo dijeron por ahí, el renio. RE. Una pregunta. Sí. Digamos, esto como, ¿qué aplicaciones tiene lo de la configuración electrónica? Y sí, esto lo que estamos viendo, como ¿para qué sirve? Para ¿Qué conocer aplicaciones tiene en exactamente química? ¿En general o en el curso? en este curso, digamos. Me gusta relacionar las cosas. Bueno, en el curso nosotros nos vamos a quedar, en realidad las configuraciones electrónicas en todo lo que les va a quedar de química son fundamentales. ¿Por qué? Porque las configuraciones electrónicas es lo que nos dice cuál es la distribución que tienen los electrones en los átomos. Y dentro de un par de capítulos, cuando lleguemos a enlace químico, o inclusive en el capítulo que vamos a empezar hoy, que es el de propiedades periódicas, vamos a ver que los electrones definen prácticamente todas las características químicas
de un elemento. Entonces, su comportamiento químico, ¿cómo reacciona? ¿Con qué reacciona? ¿Por qué reacciona como lo hace? Porque hay sustancias que son corrosivas, porque hay sustancias que son explosivas, porque hay algunas que son inflamables. Todo eso depende de los electrones. Todas las reacciones químicas están relacionadas con electrones. Entonces, la configuración electrónica es fundamental como tema porque nos va a ayudar a entender cómo reaccionan las sustancias químicas. Nosotros lo vamos a empezar a aplicar en el tema de propiedades periódicas, que es el último tema que nos va a entrar para el examen, y lo vamos a aplicar también cuando veamos enlace químico. En enlace químico también vamos a trabajar mucho con las configuraciones electrónicas. Entonces, esta configuración electrónica nos indica la base de la reactividad química de cualquier sustancia. Eso lo que vamos a ver en el curso de Química 1, ¿verdad? Lo vamos a ver aplicado en propiedades periódicas y en enlace químico. Más allá del curso de Química 1, absolutamente en todo lo que queda de la carrera ustedes van a usar las configuraciones electrónicas. En orgánica, todas las características de reactividad orgánicas dependen de la configuración electrónica que tiene el carbono. Es decir, el carbono puede actuar como actúa gracias a su configuración electrónica. Por eso es que tenemos esa versatilidad en el carbono que permite que toda la materia viva esté hecha a base de carbono. Entonces, todo está relacionado con los electrones del carbono. Cuando ustedes pasen a química analítica, por ejemplo, van a desarrollar un montón de técnicas de análisis basados en reacciones químicas que están directamente relacionadas con la composición electrónica de las especies. Entonces, dependiendo del tipo de electrones que tengan las especies, así podemos cuantificarlas y detectarlas en una muestra o en un análisis. En fisicoquímica analizan, van a analizar muchos aspectos de energía en reacciones químicas. Entonces, ¿por qué hay reacciones químicas que liberan energía? ¿Por qué hay reacciones químicas que la absorben? Bueno, todo depende de los electrones. Pues también por ahí. Y en inorgánica, ahí tenemos para tirar para adelante, vamos a hablar de configuraciones electrónicas para arriba y para abajo. Entonces, sí, esto es básico porque les va a explicar todo lo de la actividad química, sí. ¿Y qué tan cierto es que el silicio tiene una configuración electrónica parecida al carbono? Que por eso es que es capaz de crear enlaces parecidos. Sí, sí, eso es cierto. De hecho, hoy vamos a empezar a hablar un poco de eso. El silicio tiene una característica muy similar al carbono y es que tienen configuraciones electrónicas parecidas. Si ustedes se fijan, carbono es 2p2 y silicio es 3p2. Entonces, la configuración electrónica es muy similar. Entonces, especies que tienen configuraciones parecidas van a actuar de forma muy parecida. Entonces, el silicio es un elemento que también puede formar muchos enlaces como lo hace el carbono. Tiene una desventaja, que eso ustedes también lo van a hablar en orgánica, que es la razón por la cual el carbono gana como un elemento más abundante en la naturaleza y el silicio pues no tanto. Y es que el silicio es más grande, tiene un átomo más grande que el átomo de carbono. Y el hecho de tener un átomo pequeñito permite formar cadenas muy largas. Y todos nuestros organismos, todos los seres vivos, necesitan formar cadenas muy largas de carbono para formar las estructuras del cuerpo. Entonces, el silicio no permite formar cadenas tan largas y por eso, entonces, pierde en versatilidad con respecto al carbono. Pero sí es un elemento que se ha estudiado mucho para utilizarlo como un posible sustituto de carbono en algunas aplicaciones. Sí, yo estaba escuchando que se estaba buscando hacer tipo mentes biónicas a punta de silicio, o sea, incrustar silicio en el cerebro para poder prácticamente extraer la conciencia de algún modo, o sea, insertarla en una computadora. Eso nunca lo había Ya escuchado que de la conciencia, pero está interesante. es que al fin y al cabo la conciencia es pues, electricidad, es electricidad moviéndose en el Eso cerebro, sí, entonces se puede eso sí. replicar. Por tanto, usted no puede saber si usted se murió ayer y volvió a revivir hoy, si usted agarra y meta en sus recuerdos, su personalidad, todas sus cosas y todo su ciclo electrónico en su propio cerebro. No sé si se murió ayer. Entonces, pues lo mismo. No sé, La está conciencia pues, interesante. viene siendo eso. Sí, realmente, eso nunca lo había escuchado, pero sí he escuchado de el silicio sustituyendo, por ejemplo, tejidos que se hacen con carbono, materiales inorgánicos que se hacen con carbono, por ejemplo, el grafito, el diamante, todo eso se puede hacer con sustitutos de silicio. Entonces, pues eso es una área muy prometedora. Ahí luego hablaremos más de eso.
Sí, ¿alguien Profe. más trae algo? Ujú. Profe, ¿verdad que el lantano ya se empieza a contar con la parte de los, bueno, la parte de los D, ¿verdad? Lantano es 5 de 1, exactamente. Ok. Y igual que lactinio Actinio sería 6 de sería 1. 6 de 1, exactamente. Ok. Ok, chicos, ¿más dudas sobre esta parte de configuraciones? ¿Parece random? Profe, ¿qué pasaría con el electrón diferenciante en los casos anómalos? El electrón diferenciante es igual el último que colocamos. Por ejemplo, si tuviéramos el cobre, que es una especie anómalo, es una especie anómala. Cobre tiene configuración argón 4s1, 3d10. Entonces, el último electrón que colocamos igual va a ser el que está en el orbital 3D. Entonces, aquí solo vamos a tener un electrón. Y aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, el último electrón Profe, creo acá. que el cobre es 3 de 9. No, es 3 de 10. Recuerden que la configuración normal, si la hacemos con la tabla, sería 4s2, 3 de 9. Pero es una configuración anómala. Entonces, para completar este orbital y que sea más estable, vamos a pasar un electrón del 4s al 3d. Entonces me queda 4s1, 3d10. Esa es la configuración. Ok. Entonces, mi electrón diferenciante, como les digo, es este, el último que coloco. Entonces, N3, L2, ML sería más 2 y MS sería menos 1/2. Ahí estamos. Ok, gracias. Más preguntas, chicos. ¿Estamos bien? Sí. Ok. Vamos entonces, hay cualquier cosa, posiblemente hagamos una clase de repaso antes del examen. Entonces, ahí podemos trabajar un poquito más dudas. De momento, entonces vamos a aprovechar lo que nos queda. El examen es la otra semana, ¿verdad? No, dentro de 15 días. De hoy en 15 días. Nos entra hasta lo que veamos la próxima semana. La prueba corta tiene este tema. No, la prueba corta va hasta lo que vimos en la clase del jueves pasado. Es decir, números cuánticos. Hasta ahí. Gracias. Ok. Vamos a comenzar entonces, chicos, con la unidad del tema 6. Donde vamos a empezar a tratar el tema de las propiedades periódicas. ¿Sí están viendo la presentación? Sí, profe. Ok. Entonces, ahí tenemos propiedades periódicas. Como les explicaba ahora, esto está muy relacionado con configuraciones electrónicas, porque la configuración electrónica define las características químicas de los átomos. Y en propiedades periódicas vamos a hablar precisamente de algunas características químicas que podemos conocer de los elementos según su posición en la tabla periódica. Entonces, vamos a empezar hablando un poco del desarrollo que tuvo la tabla periódica, cómo se creó, y luego vamos a introducir los aspectos que están relacionados con configuración electrónica y que nos van a empezar a explicar cómo es que se comportan las especies químicas. Entonces, primeramente, lógicamente ese nombre, propiedades periódicas, que es el nombre que lleva el capítulo, hace referencia a la tabla periódica. El nombre periódico viene del hecho de que en la tabla nosotros vamos a ver que las propiedades de los elementos se repiten cada cierto número de elementos. Es decir, se repiten de forma periódica. De ahí viene ese nombre, periódico. Entonces,
La definición como tal de propiedad periódica es aquellas características de los elementos que se relacionan con su posición en la tabla. Para cuando terminemos este capítulo, vamos a poder hablar de muchas características de reactividad de los elementos solamente con ver dónde están en la tabla periódica. Esa es la idea de esta herramienta de la propiedad periódica. Perdón, chicos. Me estoy saltando. Vamos a ver. Ok. Ahora sí, entonces, como les decía, esas propiedades periódicas son las que vamos a ver a partir de la posición en la tabla periódica. Vamos a empezar hablando hoy un poco sobre cómo llegaron esos elementos a esa posición. Entonces, tenemos que hablar de cómo se desarrolló la tabla periódica. Resulta que la tabla periódica ha sido un continuo de descubrimientos también para poder llegar a la estructura que tenemos hoy de la tabla periódica, así como lo fue con el átomo. Entonces, antes del siglo XIX, ¿sí? Estamos hablando de los años 1800, los elementos tendían a encontrarse en la forma de compuestos, sobre todo en la naturaleza. Por ahí vi que alguien me levantó la mano, Brandon. Pero ¿no fue que el primero que desarrolló una tabla periódica fue Mendeleev? Sí, Mendeleev fue el primero. Bueno, históricamente se le da el crédito a Mendeleev. Hubo una persona antes que Mendeleev, que lo vamos a mencionar ahora, pero sí, el padre de la tabla periódica es Mendeleev. Entonces, vamos a llegar a Mendeleev partiendo de cuáles eran las condiciones en las que nos encontrábamos antes de que Mendeleev hiciera sus experimentos. Entonces, como les mencionaba, antes del siglo XIX, realmente era muy difícil encontrar elementos puros en la naturaleza. Los elementos tienden a reaccionar entre sí cuando se encuentran en la naturaleza. Entonces es muy difícil encontrar elementos puros. De hecho, si lo pensamos, de la tabla periódica, hay elementos que se encuentran en la naturaleza, sobre todo no metales, como por ejemplo el oxígeno, el nitrógeno, el carbono, el fósforo, el azufre. Son fáciles de encontrar, pero realmente los metales son muy escasos en forma pura en la naturaleza. De hecho, para obtener metales como el hierro, como el aluminio, ¿qué más utilizamos con frecuencia? El zinc, por ejemplo, el cobre. Todos esos metales no se encuentran puros en la naturaleza. De hecho, en la minería lo que se hace es que se extraen metales impuros en la forma de compuestos y luego se hacen pasar un proceso químico para obtener el metal puro. Pero entonces, el hecho de que no habían elementos o casi no habían elementos puros en la naturaleza hacía muy difícil la tarea de identificar a los elementos. Porque entonces los científicos tomaban un material que encontraban en la naturaleza y no podían estar seguros de que era un elemento o un compuesto. Poco a poco, bueno, ahí les menciono, por ejemplo, algunos elementos que se encuentran fácilmente en la naturaleza, como el carbono o como el oro. Sí, Oscar. Sí, eso es pura casualidad, no se relaciona con lo que nosotros estamos aprendiendo reacciones, que, por ejemplo, lo del desplazamiento de metales, en el que un metal puede reemplazar a otro y así Claro, se claro. libera el ion y luego otros procesos, no sé. Todo eso está relacionado. Era para relacionar. Y está relacionado sobre todo con lo que vamos a ver ahora después, que es enlace químico. En enlace químico vamos a explicar por qué es que los elementos no les gusta estar puros en la naturaleza. En términos simples, pues lo vamos a ahondar más adelante, pero en términos simples, los elementos son más estables como compuestos. Simplemente por ese hecho es que se encuentran más comúnmente como compuestos. Pero hay algunos que sí se pueden encontrar puros en la naturaleza, como por ejemplo el carbono o el oro. El oro, ya lo habíamos discutido, se encuentra fácilmente en la naturaleza en estado puro porque no reacciona con otras cosas. Entonces sí lo podemos encontrar puro. Y el carbono resulta que por las características del elemento carbono, pues puede estabilizarse muy bien él solito, no necesita formar compuestos. Entonces, habían algunos elementos que ya habían sido identificados en la naturaleza, como por ejemplo el carbono y el oro, pero la gran mayoría no habían podido ser identificados porque se encontraban en la forma de compuestos. Sí, Javier. ¿Y cómo sabían antes que a la hora de separar tenían ya un compuesto puro, digo, un elemento puro? O sea,
¿cómo se dan cuenta que ya a la hora de separarlo Ok. ya tenían un elemento puro? Ese es el, es Si que no ese es el tenían tipo punto. de mediciones. Ese es el punto, precisamente. Antes del siglo XIX no podían saberlo. Ese era el problema, que no tenían cómo saberlo. Pero después del siglo XIX ya comenzaron algunos avances en química que permitieron facilitar el aislamiento de los elementos. Entonces, ya para el siglo XIX había una comprensión un poco más gruesa de lo que era la química, se entendían un poco mejor las reacciones químicas, por ejemplo, eso que mencionaba Oscar, de que hay reacciones de desplazamiento en la naturaleza, se entendía un poco más la reacción de combustión, se entendían las reacciones de electrólisis, de hidrólisis. Entonces, a partir de eso, ya se podían tomar compuestos y tratar de descomponerlos en sus elementos. Entonces, realmente era una... Se consideraba más como alquimia antes, ¿verdad? Sí, 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 era más una cuestión alquímica. El problema de la alquimia era que se hacían las reacciones químicas, pero no se sabía qué se obtenía. Entonces los alquimistas inventaban que para ellos se estaba obteniendo cierta sustancia, pero no tenían cómo comprobarlo. La diferencia a partir del siglo XIX es que ya teníamos cómo comprobarlo. Ya habían técnicas de medición más exactas. Por ejemplo, podíamos ya medir un poco más aspectos a nivel atómico, ya empezamos a desarrollar ciertos tipos de tecnología que nos permitieron ahondar en esos aspectos. Precisamente aquí en este siglo ya fue que se empezó a desarrollar las técnicas de medición a través de luz, que si recuerdan, las técnicas de medición a través de luz fueron las primeras que nos permitieron identificar la estructura del átomo. Entonces, ya en el siglo XIX, la tecnología empezó a avanzar y empezamos a ser capaces de identificar a elementos por separado. Entonces, eso era como un juego también al principio. Se tomaba un material de la naturaleza, lo que uno esperaba fuera un compuesto, se hacía reaccionar con alguna sustancia química y se veía qué pasaba. Y bueno, algunos tenían suerte y se separaban en otras sustancias que resultaban ser elementos y algunos otros no tenían tanta suerte y simplemente se quedaban todavía con la duda. Entonces, así poco a poco se fueron descubriendo cada vez más elementos a partir de los avances y las reacciones químicas. Algunos elementos que se pudieron obtener mediante este tipo de experimentación fueron, por ejemplo, el sodio y el cloro. Una sustancia muy abundante en la naturaleza es el cloruro de sodio, la sal. Entonces, eso se encuentra en el mar y para poder identificar el sodio y el cloro como elementos, un experimento que se hizo fue tomar la sal del mar, hacerla pasar por un proceso de purificación, eliminar ciertas impurezas gruesas, eliminar el agua y hacerlo reaccionar haciéndole atravesar una corriente eléctrica. Entonces, esto lo que hacía era descomponer el compuesto y liberaba sodio metálico y también el cloro, que era un gas de color verde. Entonces, así poco a poco se fueron identificando otros elementos a partir de compuestos que estaban en la naturaleza. Luego de que ya empezó a avanzar un poco más la tecnología, estamos todavía en siglo XIX, 1800, aquí nos vamos a encontrar con el primer ordenamiento de elementos que hubo de la tabla periódica. Como nos decía Brandon, el padre de la tabla periódica es Dmitri Mendeleev, un químico ruso, pero antes de Mendeleev, de hecho unos cuantos años, nada más, unos 5 años antes, hubo un científico británico llamado John Newlands, que realmente fue el primero que intentó ordenar los elementos de una manera congruente para hacer un tipo de tabla periódica. Newlands estableció lo que se le denominó en su momento, o lo que él quiso llamar, la ley de octavas. Se los pongo entre comillas porque realmente poco a poco se fueron dando cuenta de que realmente esa ley de octavas pues no existía, no era una ley que fuera válida a nivel de la naturaleza. Pero Newland lo que estableció es que en su comprensión de la química y de los elementos que existían, él descubrió que si él tomaba los elementos existentes y los ordenaba según su masa atómica ascendente, él podía obtener ese ordenamiento que se ve ahí en la pantalla. Y ese ordenamiento está compuesto por 8 filas. Entonces, básicamente lo que dijo Newland era que cada 8 masas atómicas crecientes, las propiedades de los elementos se comenzaban a repetir. Entonces, él observó que el hidrógeno
tenía características muy parecidas al litio y que tenía características parecidas, por ejemplo, ahí tenemos al galio, tenemos a este elemento, esto no es BO, eso es B de oro, carbono, nitrógeno, oxígeno. Luego teníamos otros elementos que se parecían entre sí, como el flúor, el sodio, el magnesio, y así sucesivamente. Y él creó entonces esas 8 columnas. Por eso se llama ley de las octavas, porque tienen 8 columnas esa primera tabla periódica. Sí, Oscar. De casualidad, el error del hombre fue haberlo ordenado dependiendo de su masa atómica. Parte de su error fue ordenarlo por masa atómica, porque él no consideró el número atómico. Él consideró la masa atómica nada más. Eso fue parte del error. Pero el otro error que él tuvo era realmente, no fue un error que cometiera, era simplemente que la tecnología que él tenía estaba limitada para darle toda la información que él ocupaba obtener para poder hacer un ordenamiento correcto. En esa época, perdón, profe, en esa época, sí, perdón, profe, perdón. De casualidad, ahí en esa época se conocían los isótopos. No, todavía no se experimentaba tanto con isótopos. Ahí en 1800, recuerden que todavía nosotros teníamos la concepción del átomo como un átomo nuclear con una nube electrónica, pero no sabíamos qué pasaba con los electrones. Entonces todavía estábamos un poco atrás con esos aspectos de identificación, por ejemplo, de isótopos. Entonces todavía no le habíamos llegado a ese aspecto. Todavía teníamos unos aspectos químicos en torno al átomo bastante básicos, por lo que conocemos ahora. Entonces, más bien, en realidad, de Newlands, ustedes si buscan un poco de información, van a encontrarse que Newlands fue un objeto de burla completo en su momento por esa teoría que él plantó, porque era un poco descabellada para el momento y no tenía mucha base. Pero realmente es de admirar que Newland llegara a acercarse, porque realmente se acercó un poco a la estructura de Mendeleev después. Pero sí, claramente tenía algunos errores y huecos que no se podían remediar. Newlands propuso este arreglo en lo que él llamó octavas. A él también le pareció muy poético, podemos decirlo, relacionar los elementos con la música, porque Newlands resulta que era músico y él basó también mucho de su teoría química en la teoría musical que él conocía. Si ustedes recuerdan un poquito de las clases de música que les daban en el colegio, o si les gusta la música y tocan algún instrumento, van a recordar que las notas musicales que tenemos en la escala normal de la música occidental son 8 notas musicales. Entonces, a Newland le pareció interesante que hubieran 8 notas musicales y que también los elementos se pudieran ordenar en grupos de 8. Entonces, obviamente, por eso le digo que fue objeto de burla, porque él intentó mezclar un poco el arte con la química, que no estaba del todo descabellado, pero no tenía mucho fundamento para hacerlo. Precisamente si nosotros observamos ahí un poco esa escala musical que yo les puse, podemos empezar a ver dónde es que está el error de Newland. Resulta que los primeros elementos de la tabla periódica, hidrógeno, litio, berilio, etcétera, sí cumplen bastante bien con la ley de octavas, es decir, las masas atómicas van de forma ascendente y sus propiedades se van repitiendo. Pero cuando empezamos a llegar al final a elementos como el cobalto, el níquel, empezamos a ver que ya las masas atómicas no siguen esa tendencia en sus propiedades. Entonces, ya a partir del cobalto y del níquel, realmente la ley de octavas pues se pierde. Ya no se cumplen esas características que vemos en los grupos. Entonces, la ley de octavas de Newland pues, fue desechada bastante rápidamente. Newland, como les digo, tenía el problema de la limitación del equipo. Él realmente no tenía los equipos completos para poder hacer una predicción realmente certera. Sí cometió un error muy grave, Newland. Y Newland, el error que cometió fue que él consideró que esos elementos que se conocían eran los únicos elementos que existían. Y ese al final fue el error más grave que cometió Newland. Y fue el error que Mendeleev no cometió. Ya luego, en 1869, 5 años después, Mendeleev también
probó un poco con esa teoría que decía Newland, pero la modificó y puso unos aportes que ya le dieron una base más científica a la teoría de Newland. Por desgracia, junto con Mendeleev, Mendeleev es ruso, había otro científico británico de apellido Meyer. Resulta que, bueno, por esas cosas curiosas de la vida, Mendeleev y Meyer estaban haciendo el mismo experimento en el mismo tiempo, en el mismo año. Y los dos estaban experimentando con los mismos tipos de arreglos de elementos y llegaron a las mismas conclusiones. Sin embargo, Mendeleev fue más rápido y publicó sus hallazgos primero. Entonces, por ahí en la historia queda Meyer como un científico que por una cuestión de que no fue tan rápido como Mendeleev, perdió, digamos, el derecho de ser el padre de la tabla periódica. Entonces, se considera que Mendeleev es el padre de la tabla periódica, pero realmente, pues ahí Meyer también tuvo sus aportes importantes y al final, inclusive, pues algunas cosas de Meyer también las agregó Mendeleev. Mendeleev también observó las propiedades periódicas y observó que se repetían cada cierto número de columnas o de grupos. Y resulta que a él también le salían 8 columnas. Entonces, Mendeleev también llegó a lo mismo que llegó Meyer y que llegó Newmans. Es que si dividimos a los elementos en 8 grupos, las características se van repitiendo. Pero ¿qué fue lo que hizo Mendeleev que no hizo Newlands? Mendeleev dejó algunos espacios en blancos en su tabla periódica. Ustedes observan, esto fue la primera tabla periódica que dibujó Mendeleev. Ahí tenemos los grupos, están creo que eso es alemán, me van a disculpar ahí el idioma, pero la idea es que ahí tenemos las 8 columnas. Vean que algunos elementos, como hidrógeno, litio, por ahí teníamos, ¿qué más? Cesio, me parece, se repiten de lo que nos había dicho la tabla periódica anterior, pero la diferencia es que nosotros dentro de esta tabla vamos a encontrar algunos espacios en blancos. Por ejemplo, ahí en el grupo 1 tenemos ese espacio en blanco que estaba asociado a la línea 10 de esa tabla de Mendeleev. Tenemos ese otro espacio en blanco en el grupo 3, tenemos ese espacio en blanco en el grupo 4. Sucesivamente, tenemos inclusive varios espacios en blanco seguidos en algunos grupos como el grupo 5. Entonces, ¿qué fue lo revolucionario de Mendeleev? Que Mendeleev estableció su tabla periódica, pero él dijo que habían algunos elementos que todavía no se conocían, que no se habían descubierto, que se iban a descubrir en el futuro y que esos elementos iban a ocupar esas posiciones que él estaba dejando en blanco. Entonces él estaba prediciendo la formación o la aparición de nuevos elementos que todavía no se conocían en la época. La gente tenía sus dudas sobre este aspecto de la tabla de Mendeleev. Realmente, pues no estaban completamente seguros de que lo que dijera Mendeleev fuera verdad, pero con el paso del tiempo, la historia le dio la razón a Mendeleev. Podemos observar, por ejemplo, ese espacio que está en el grupo 4, que tiene ese bloque 72. Entonces, ahí ese 72, lo que nos decía Mendeleev es que él predecía que iba a haber un elemento que iba a tener la masa atómica de 72. Entonces, él predijo un elemento al que él llamó el ecasilicio. Ecasilicio porque tenía características muy similares a las del silicio en términos químicos. Esto fue en 1871. Entonces, Mendeleev predijo que según lo que él veía en la tabla periódica y el comportamiento que él observaba, este espacio en blanco iba a ser ocupado por un elemento que no se conocía, que tenía una masa atómica de 72, una densidad aproximada de 5.5, un calor específico de 0.305, un punto de fusión elevado y que iba a formar sustancias o compuestos con 4 átomos de cloro alrededor, si reaccionaba con cloro. Todas esas condiciones o esas características, él las predijo por una interpolación. Él decía, si este elemento de acá que yo conozco tiene esta densidad y este otro tiene esta densidad, mi elemento predicho va a tener una densidad intermedia. Entonces, así él lograba hacer predicciones
de las características de los elementos. Esto, como les digo, fue en 1871, el ECA-silicio. Observen, 1886, 15 años después, se descubre el germanio. Ojo las características del germanio. Masa atómica de 72, densidad 5.35, muy parecido a lo que había predicho Mendeleev. Calor específico 0.309, prácticamente lo que predijo Mendeleev. Un punto de fusión muy alto, 947 grados. Y las fórmulas del cloruro son tetracloruro de germanio, en ese caso. Entonces, conforme fueron pasando los años, nos fuimos enterando que realmente Mendeleev tenía razón con su teoría de los espacios vacíos en la tabla periódica. Y así, como él predijo varios elementos, poco a poco se fueron descubriendo, incluso algunos se descubrieron después de que Mendeleev muriera, y conforme se descubrían los elementos, entonces se iban añadiendo a la tabla periódica de Mendeleev. Poco a poco fuimos añadiendo elementos hasta llegar entonces a la concepción moderna que tenemos de la tabla periódica. ¿Dónde está ahí la tabla periódica de Mendeleev? La tabla periódica de Mendeleev tenía 8 columnas que corresponden a los 8 grupos representativos de la tabla periódica. Es decir, aquí el grupo 1, el grupo 2 y del grupo 3 al grupo 18. Esos eran los grupos de Mendeleev. Lo único que se alteró luego de la tabla que había predicho Mendeleev fue que se añadió este bloque de transición y el bloque de transición interna, porque se encontró que estas características de estos elementos en específico pues no concordaban muy bien con la característica de los 8 grupos. Entonces Mendeleev predijo muy bien los 8 grupos representativos. Más adelante otros científicos lo que hicieron fue separar nada más la tabla en bloque de transición y el bloque de transición interna. Pero así fue como llegamos entonces a la tabla que conocemos hoy en día. Como les digo, la ley periódica, que ese es el nombre que se le da a esa teoría que tenía Mendeleev, fue muy criticada en su momento, pero terminó siendo comprobada por otros científicos conforme se fueron descubriendo elementos y coincidían con la teoría que tenía Mendeleev. Nos dimos cuenta que efectivamente la posición que tienen los elementos en la tabla periódica está muy relacionada con sus características químicas. Entonces, lo que nosotros vamos a decir de momento en términos de la tabla es que todos los elementos que estén dentro de un mismo grupo, es decir, dentro de una misma columna, van a tener características químicas similares. El hidrógeno, el litio, sodio, potasio, todos ellos tienen características químicas similares, berilo, magnesio y etcétera, boro, carbono, nitrógeno, con sus respectivos elementos de la columna. Y también en el caso de transición, los 3 o 4 elementos de cada uno de los bloques de transición tienen características químicas similares entre sí. Ahora, sin tener que discutir muchos aspectos complejos, chicos, ¿por qué creen que los elementos que están dentro de un mismo grupo tienen características tan parecidas? Por la Z. ¿Por el qué, perdón? Por la Z. La Z juega un papel ahí. La Z juega un papel. Por la cantidad de electrones que tienen. Por ahí nos acercamos ya un poco más. Por su configuración electrónica. Exactamente, por ahí me parece que fue Erika y Javier que dieron en el clavo precisamente. El aspecto es los electrones, chicos. ¿Qué comparten esos elementos? Que tienen el último orbital, es el mismo para todos. Hidrógeno termina con configuración S1, litio S1, sodio S1, potasio S1. Lo único que difiere es el nivel energético. Pero la última capa, la capa más externa de electrones, es la misma en términos de estructura para todos los elementos. Entonces, estos elementos comparten características porque su configuración electrónica es muy similar. Lo que varía es el nivel energético. Pero esa ya es una característica importante de la configuración electrónica, que nos va a definir las propiedades químicas de las especies. Por ahí Oscar también mencionó el valor de Z, la cantidad de protones. Bueno, eso también nos va a afectar. En menor medida tal vez que la configuración electrónica, pero sí es un factor que tenemos que tomar en cuenta para avanzar ya cuando empecemos a hablar de propiedades periódicas como tal. Entonces, chicos, ¿vamos bien por ahí? ¿Dudas? Sí, Oscar.
Otra pregunta, de casualidad, Gil Chaver reorganizó la tabla para que esté ordenado de acuerdo a la configuración electrónica. Ese es un punto importante. No hemos hablado de Gil Chaverri. Lo iba a dejar para la otra semana. Podemos hablar de una vez de Gil Chaverri. Ordenamientos de la tabla periódica, pues esto que conocemos, que estamos viendo en este momento, es la tabla periódica universal, así se le llama. Que es la tabla periódica derivada de los conceptos directos de Mendeleev, ¿verdad? Tiene muchísimas ventajas, ¿verdad? Está muy bien organizada y nos relaciona aspectos como configuración electrónica, Z, A, con reactividad química. Sin embargo, hay otras personas, otros científicos que han propuesto ordenamientos diferentes. Gil Chaverri es uno de esos científicos que propuso un ordenamiento diferente a la tabla periódica y es un científico costarricense. Posiblemente ustedes ya hayan usado la tabla periódica de Gil Chaverri en el colegio. Vamos a ver. La tabla periódica de Gil Chaverri. No la tengo por aquí. Bueno. La tabla periódica de Gil Chaverri lo que tiene es un ordenamiento un poco distinto en el último bloque de transición interna. Voy a volver a compartir la pantalla. Entonces, básicamente, la tabla de Gil Chaverri tiene este bloque ubicado. Bueno, vamos a ver si lo puedo, si puedo encontrar una tabla de Gil Chaverri. Don Gil Chaverri realizó ese reordenamiento porque él sentía que la tabla periódica de Mendeleev no era adecuada para las configuraciones electrónicas, que es lo que decía Oscar. El problema que tenemos nosotros cuando vemos las configuraciones electrónicas es que tenemos el problema de los orbitales 3D, 4D, 5D y de los orbitales 4F y 5F que están traslapados, que no concuerdan con el nivel energético original de esas especies. Entonces, Gil Chaverri diseñó la tabla periódica para poder entonces hacer una configuración electrónica más sencilla, dar la configuración electrónica de una manera más sencilla. Chicos, ¿están viendo ahorita la presentación o están viendo la computadora? La presentación. La presentación. Entonces, esto fue por ahí de 1960. Gil Chaverri decidió hacer el reordenamiento. Imagínense, yo quiero que ustedes imaginen la magnitud, ¿verdad?, del asunto. Estamos hablando de un costarricense, ¿verdad?, un científico de Costa Rica que le estaba planteando al mundo reordenar la tabla periódica. Y él se hizo todo el planteamiento, hizo la investigación, hizo su reordenamiento y lo mandó a Estados Unidos y se lo aceptaron. De hecho, es reconocida como una tabla periódica válida, la tabla periódica de Gil Chaverri. Entonces, bueno. ¿Hay más tablas periódicas válidas? Hay varias tablas periódicas válidas. Digamos que la tabla periódica oficial sigue siendo la universal, la de Mendeleev, pero esta tabla periódica, por ejemplo, la de Gil Chaverri, junto con otras que han desarrollado chinos y rusos, por ejemplo, son válidas. Válidas es que las podemos utilizar, pero la oficial sigue siendo la tabla periódica de Mendeleev. Entonces, aquí vemos que lo que hizo Gil fue colocar este bloque 3D, 4D y 5D de manera que pegara con los orbitales correspondientes y que no hubiera confusión a la hora de hacer la tabla periódica. Entonces, es una tabla periódica muy útil para hacer configuraciones electrónicas. Nosotros no se las enseñamos, antes se las enseñábamos, ya ahora pues no lo utilizamos tanto porque por cuestiones de practicidad laboral, ustedes lo que siempre van a tener a mano, lo que van a tener más cerca es la tabla periódica universal. Entonces, lo que nos interesa que ustedes aprendan es a usar la tabla periódica universal. La tabla periódica de Gil Chaverri es muy fácil de usar.
Estoy seguro que ustedes la toman y en 2 segundos, sin ni siquiera tener que haberlo visto en clase o recordarlo del colegio, la pueden utilizar. Pero por eso nos centramos en la clase en la tabla periódica universal. Pero eso no quiere decir que la tabla periódica de Hilscher-Bellin no sea muy efectiva para configuraciones electrónicas. Entonces, sí, eso es uno de los aportes más importantes a la química que ha tenido Costa Rica a nivel mundial. Eso fue una publicación allá en los años 60 que fue aceptada inclusive, como les digo, en Estados Unidos y es reconocida a nivel mundial como una tabla periódica válida para trabajar elementos y configuraciones electrónicas. Entonces ahí les queda un dato interesante, pero nada más, sí acostúmbrense a usar la universal porque es la que nos vamos a encontrar con más frecuencia. Ok, chicos, ¿más preguntas de esa parte? ¿Estamos bien? Sí. Ok. Entonces, hablábamos de que la posición que tienen los elementos en la tabla periódica es fundamental en el término de que me dice cómo se va a comportar químicamente. Y los elementos en un mismo grupo tienen comportamientos similares. Entonces, vamos a decir que tienen propiedades periódicas similares. Ya les dije que las propiedades periódicas son las características que podemos saber del elemento a partir de su posición en la tabla periódica. Y como mencionábamos anteriormente, las propiedades periódicas están relacionadas con 2 factores. Primeramente, tenemos la configuración electrónica. Ya hablamos que los elementos dentro de un solo grupo tienen la misma configuración electrónica y eso ayuda a que se comporten de la misma manera porque su última capa de electrones es la misma. Lo único que varía es el nivel energético. Entonces, las propiedades periódicas van a depender primero y principalmente de la configuración electrónica. Y luego van a depender también de la fuerza de atracción del núcleo. ¿Qué quiere decir esto? Del Z. Recordemos que tenemos dentro de nuestro núcleo protones con carga positiva y esos protones van a atraer a los electrones. Entonces, la cantidad de atracción del núcleo que sientan los electrones me va a afectar cómo se comportan. Entonces, también me va a afectar sus propiedades periódicas. Ahí les pongo nada más un recordatorio de un poco de física de colegio. Cuando hablamos de cargas, podemos hablar de un cálculo que es la fuerza de atracción. La fuerza de atracción entre 2 partículas que tienen la misma carga es negativa, es decir, esas cargas se repelen, mientras que una carga con carga opuesta a la otra se van a atraer. Entonces, cargas positivas entre sí se repelen, cargas negativas entre sí se repelen, y cargas positivas se atraen con las cargas negativas. La fuerza de atracción, yo la puedo... ¿Esa Q es de carga o de cuarto? No, esa Q es de carga. Q es carga. Esa Q de carga no la vamos a usar mucho en química, pero ustedes la van a usar en física. Y se mide en una unidad que se llama coulombs. Son unidades de carga. Entonces, esas fuerzas de atracción se calculan como una constante K multiplicado por las 2 cargas de las especies que se están atrayendo o repeliendo, dividido entre R al cuadrado, que vean que R es la distancia entre las 2 partículas. Entonces, la fuerza de atracción depende de la carga y de la distancia que hay entre las partículas. Y ahí... Profe, esa constante no era 9 por 10 a la 9. Bueno, constante varía. Esta constante varía un poco porque a veces las distancias se miden en unidades distintas y las cargas también, pero hay una que era 9. No recuerdo honestamente los últimos dígitos, pero sí hay una que tiene un 9, que es la de Coulombs. Entonces sí hay una constante acá que comienza con 9 punto algo. Ahí les quedo mal porque realmente no recuerdo cuál es el número que sigue después de eso. Entonces, las propiedades dependen de cuántos electrones tengamos, de cómo los tengamos y del número de protones que tengamos también en el núcleo. Ahí vamos a empezar a hablar de lo que yo considero personalmente la primer propiedad periódica, es la propiedad periódica más importante, la carga nuclear efectiva. Si ustedes entienden carga nuclear efectiva, entendieron todo el resto de propiedades periódicas. Es más, si ustedes entendieron carga nuclear efectiva, entendieron como un
40% de todos los comportamientos químicos que se pueden encontrar en la naturaleza. Es más, un 50% diría yo. Cuidado y no más. Entonces, la carga nuclear efectiva es un concepto fundamental para entender cómo reaccionan químicamente las sustancias. La carga nuclear efectiva es el resultado de lo que pasa cuando los electrones interaccionan con los protones del núcleo. Entonces, quiero que observen esta representación. Eso que tenemos ahí es la representación de un átomo. Tenemos en el centro nuestro núcleo, que tiene cargas positivas, tenemos los protones, y alrededor de ese núcleo tenemos representados dos niveles energéticos. Tenemos un nivel energético, podemos llamarlo N1, que va a ser la capa interna de electrones, y tenemos un nivel energético externo, que lo vamos a llamar N2. Entonces, tenemos dos capas N de electrones. Y dentro de esas capas N, lógicamente, vamos a tener electrones. Entonces, ahí en esa primera capa interna tenemos dos electrones, y en la capa más externa tenemos un electrón. Si queremos ver eso como una representación verídica de un elemento, ahí lo que estamos representando es el elemento litio. Litio tiene dos electrones en la capa 1s y tiene un electrón en la capa 2s. Entonces eso es básicamente un átomo de litio. Y van a haber diferentes tipos de interacciones. Primeramente, tenemos una interacción entre los electrones de la capa interna y los protones del núcleo. Esta es una interacción que va a ser directa entre los electrones y los protones. Estos protones están muy cerca del núcleo, entonces se ven afectados con mucha fuerza por el núcleo. Entonces, podemos decir que los electrones internos perciben la carga que proviene del núcleo de forma directa y se sienten entonces muy fuertemente atraídos por el núcleo. Ahora, si pensamos en lo que pasa entre los electrones de la segunda capa y el núcleo, vamos a observar que aquí la carga que perciben va a ser menor. ¿Por qué? Porque estos electrones de la capa interna básicamente le van a estar estorbando al electrón de la capa externa. Lo que decimos es que estos electrones van a generar un tipo de pantalla. Entonces, estos electrones generan una interferencia que impide que este electrón sienta o perciba toda la carga proveniente del núcleo. Entonces, como tenemos aquí estos electrones estorbando, ya este electrón no se siente tan atraído por el núcleo porque no percibe toda la carga directa que proviene del núcleo. A esto se le llama efecto de pantalla o también se le puede llamar apantallamiento. Ese efecto que generan los electrones de las capas internas sobre los electrones de las capas externas. Entonces, lo que vamos a decir es que los electrones internos apantallan a los electrones externos. Y esto lo que genera es que los electrones de la capa más externa no se sientan tan atraídos por el núcleo. Y adivinen que entre más capas vamos agregando de electrones, pues más apantallamiento estamos agregando también. Entonces, podemos calcular ese factor que llamamos carga nuclear efectiva. Lo escribimos como ZEF con un asterisco. Y la ZEF con un asterisco es igual al número de Z, es decir, el número de protones, menos este valor S, que lo vamos a llamar una constante de apantallamiento. Entonces, la carga nuclear efectiva depende de cuántos protones tenga el núcleo y de cuántos electrones me estén generando pantalla. Lógicamente, entre más protones tengo, más va a aumentar el valor de Z. Cada vez que tengo más cargas positivas, el núcleo tiene una capacidad de atraer con más fuerza. Lo que pasa es que generalmente en los átomos, conforme agregamos protones, también agregamos electrones. Entonces, esos dos factores se van equilibrando. Estamos agregando muchos protones, sube la carga nuclear, pero a la vez que agregamos electrones, también sube el apantallamiento. Entonces, son dos procesos que se van a ir cancelando entre sí. Entonces, algunos, bueno, primero que nada, chicos, ¿todo bien hasta ahí? ¿Esa representación? Sí. Sí. Claro. Entonces, algunos aspectos importantes a considerar cuando hablamos de carga nuclear efectiva. Primeramente, los electrones se ven apantallados
por electrones de las capas más internas. Eso ya lo mencionamos. Sin embargo, los electrones que están ubicados en el mismo orbital no se apantallan entre sí. Entonces, aquí, entre esos dos electrones de la capa externa, no hay apantallamiento. El apantallamiento ocurre solamente cuando tenemos electrones en la capa interna y esos electrones apantallan a los de la capa externa. Pero dentro de una misma capa no ocurre apantallamiento. Va a ser muy importante también más adelante. Luego tenemos que los orbitales de una misma capa que estén más cerca del núcleo son menos energéticos, debido a que perciben una mayor carga nuclear efectiva. Entonces ahí tenemos un gráfico bastante interesante de lo que llamamos densidad electrónica. La densidad electrónica es básicamente cuál es la probabilidad de que encontremos a los electrones a cierta distancia del núcleo. Entonces, en los puntos donde tenemos estos máximos, quiere decir que hay muchos electrones. Y aquí abajo en el eje X tenemos la distancia del núcleo. Entonces, vemos cómo los orbitales se van alejando cada vez del núcleo y vemos que el orbital que tiene electrones más cerca del núcleo es el orbital 3s. Eso es porque el orbital 3s es el que agregamos primero en la nueva capa de nivel 3 y por lo tanto es el que tiene a los electrones más cerca del núcleo. Ahí también nos va a afectar un poco la forma, pero eso lo vamos a discutir posteriormente. De momento lo que tenemos ahí es entonces que entre más cerca estén los electrones del núcleo, entonces básicamente más estable es el orbital y menos energía se requiere para mantenerlo abierto. Sí, Oscar. No, profe, los electrones entonces son más apantallados en diferentes orbitales, ¿verdad? ¿O cómo era? ¿En qué momento están apantallados? Otra vez la pregunta, es que no le, como que se me cortó. Perdón, ¿en qué momento se apantallan los electrones? Ok, los electrones se apantallan solamente en el caso de que hayan electrones en una capa interna y en una capa externa. Los electrones de la capa interna apantallan a los de la capa externa. Pero eso es lo necesario. Los electrones, si están en una misma capa, no se van a apantallar entre sí. Es lo que vemos acá. Entonces, el apantallamiento ocurre de electrones de adentro hacia los electrones de afuera. Lo que vemos. Esas capas están dentro de los orbitales. Entonces, ¿o cómo es el asunto? Esas capas, sí, están dentro de los orbitales. Básicamente ahí lo que tenemos es un orbital S, un orbital 1s y un orbital 2s. Entonces, el orbital 1s apantalla al orbital 2s. Eso es lo que estamos diciendo. Gracias. Profe, sí. Se podría ver como si fueran unos imanes. O sea, entre más lejos entre más lejos uno conecte, por ejemplo, muchas bolitas de hierro a un imán, entonces menos energía va a estar, o sea, menos se va a mantener ahí o más débil. ¿Sí? Claro, la distancia ahí es un factor importante. Entonces, entre más lejos, que es lo que vemos ahí en ese gráfico, precisamente entre más lejos esté el orbital, pues recibe menos carga del núcleo, ¿verdad? De nuestro imán. Pero, además de eso, tenemos que agregar el factor de los electrones, que además de que conforme se van alejando los electrones, si metemos electrones de por medio, vamos entonces a apantallar y cada vez va a ser menos la atracción que sienten los electrones hacia el núcleo. Entonces también hay que considerar ese otro aspecto. Y tercer aspecto, la carga nuclear efectiva sobre los electrones de valencia va a aumentar en la tabla periódica en este sentido. Va a aumentar de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Recordemos que electrones de valencia, ya lo habíamos mencionado, son los electrones que se encuentran en la capa más externa de la nube electrónica. Entonces, la carga nuclear sobre esos electrones aumenta hacia arriba en la tabla y hacia la derecha en la tabla. ¿Por qué aumenta hacia arriba y hacia la derecha? Bueno, eso lo vamos a discutir en la próxima clase. De momento nos vamos Por eso es que los gases nobles no forman compuestos, porque tienen ya suficientes electrones. Los gases nobles no forman compuestos principalmente por la configuración electrónica, no tanto por la carga nuclear. Pero
Sí, está relacionado con propiedades periódicas. Vamos a ver que hay otras propiedades que ayudan a apoyar eso de las configuraciones. Entonces, está moderadamente relacionado con la carga nuclear, pero principalmente con las configuraciones. Ok, chicos, entonces, vamos a dejarlo por acá de momento. El próximo lunes retomamos con... vamos a seguir hablando un poco de carga nuclear efectiva y vamos a describir las otras propiedades periódicas que dependen de la carga nuclear efectiva. No sé si tienen dudas de momento, chicos. Profe, la primera prueba corta se va a hacer entonces el lunes y únicamente el lunes, ¿verdad? Perdón. La primera prueba corta, ahí yo les mandé el correo también, ¿verdad? Con lo de la prueba corta. Tenemos prueba corta de, bueno, tienen todo el día para acceder a la prueba corta y posiblemente ya para el día de mañana tienen las instrucciones ahí de la prueba corta de cómo lo vamos a estar trabajando. Va a ser muy similar a la prueba del examen. Lo único que vamos a variar es que voy a colocarles una opción para preguntas de desarrollo. Entonces, bueno, me parece que se los expliqué un poco por el correo. La idea es que ustedes van a hacer el desarrollo en físico, le van a tomar una fotografía y eso me lo van a juntar en el examen. ¿Está bien? Profe, y nos vamos a mandar un correo con las instrucciones de la actividad. Yo les mandé un correo con las instrucciones básicas. Cuando ya la tenga montada, ya les mando otra vez las instrucciones ya completas, ¿de acuerdo? Ok, gracias. Okay. La prueba corta es el quiz, ¿ah?